Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast y ahorita les quiero presumir a los que me están viendo ahorita ustedes en YouTube el regalo que me hicieron mis hijos, Ana Sofía y Camilo. ¿Qué tal? El día de cumpleaños. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Como ya se dieron cuenta del título del podcast que vamos a revisar, pues este tiene que ver con pues prácticamente con una secuela, como les comentaba anteriormente también, de lo que fue el podcast anterior que tuvo que ver también con inteligencia artificial, con el chat GPT. Y que les comentaba que lo puse antes incluso, porque venía del otro podcast de Memoverso, por lo que iba a platicarles también acerca de lo que es hoy, ¿sí? Este artículo, que es un candidato virtual o de inteligencia artificial que presentó los exámenes del British College of Radiology allá en Inglaterra. Y bueno, vamos a ver cómo le fue. Créanme que se me hizo sumamente interesante. No es el primer ejercicio que se hace de esto, de hecho este es el tercero, pero es el primero a nivel de radiología. Entonces por eso se me hizo pues muy interesante y espero que a ustedes también. Fíjense todo lo que vamos a ver sobre la metodología que hicieron los autores para que este ejercicio, por así decirlo, pudiera ser válido. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por acompañarme y vamos a iniciar el podcast. A pesar de la profecía en 2016 del experto en aprendizaje profundo, Geoffrey Hinton, la inteligencia artificial aún no ha reemplazado a los radiólogos. Y de acuerdo con los nuevos datos, parece que esta predicción aún está muy lejos, ya que un candidato de inteligencia artificial recientemente falló en sus evaluaciones simuladas de radiología. Pero fíjense que llegó a alcanzar una sensibilidad del 83% y una especificidad del 75%. O sea, no crean que también reprobó con cero. Acompáñenme a revisar este estudio que a mí se me hizo sumamente interesante, cuyo objetivo fue determinar si un candidato de inteligencia artificial podría aprobar el componente de informes rápidos, obviamente informes radiológicos, del examen del fellowship del Royal College of Radiologists ahí en Inglaterra. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. A veces los busco en otras revistas que no son necesariamente radiología, a veces hablamos de editoriales, artículos de opinión, pero siempre que tienen o que creo que tengan algo que ver con nuestra práctica, nuestro aprendizaje, nuestro ejercer como radiólogos. Y fíjense que este es un estudio que se publicó en el British Medical Journal. Fue el 21 de diciembre del año pasado, el 2022, y esto es un grupo grande de radiólogos de varias instituciones británicas, que yo creo que evidentemente por leyendo el artículo y algunas otras referencias que vienen de ellos, están también compenetrados con la parte de educación. Y bueno, el título en español sería algo así como el que les puse en el título del podcast. Decía, ¿puede la inteligencia artificial aprobar el examen de fellowship del Royal College of Radiologists? Es un estudio de precisión diagnóstica multilector. Y bueno, yo se los comenté en el podcast anterior, en el que platicamos, que les dije que me lo había importado del otro podcast que tengo de Memoverso, ¿se acuerdan? Donde pues hablamos del chat GPT y gracias por todos sus comentarios, sus opiniones al respecto. Creo que ha tenido un muy buen impacto, igual que ha pasado en todas las otras áreas de la ciencia. Justamente hoy estaba leyendo prácticamente un editorial del Nature en donde, pues, fíjense que ya hay el chat GPT participa como autor de artículos científicos. Y bueno, pues obviamente no están
muy conformes con esto, pero eso es una realidad. De hecho, en algunas de las redes que tengo, pues también compartí con ustedes una que tiene que ver ya con la parte de medicina y donde públicamente dice el nombre del autor y además como autor ChatGPT. Entonces este se me hizo realmente muy interesante y por qué no decirlo también, yo creo que es inquietante, ¿no? Este artículo, esta apreciación. Y fíjense que la verdad de las cosas es de que no es nuevo. De hecho, en alguna de las pláticas que tengo de inteligencia artificial, por ahí tengo una imagen de un robot, allá en el 2017 en China, se llamaba Yaoji, que quiere decir como Little Doctor, como médico o pequeño doctorcito, pues, doctorcita, que de hecho presentó el examen para entrar a medicina y pasó, ¿sí? Pasó con una muy buena calificación. Creo que el pase era les piden entre 300 y 600 y no me acuerdo exactamente el número, pero sacó más de 450, ¿ok? Y eso era un examen que era no de memoria, sino de razonamiento, aunque había cosas obviamente de memoria, las que se desempeñó muy bien, y las otras, bueno, que tenían que ver con cuidados de pacientes y eso pues no tanto. Hubo otra que fue el mes pasado también, justo como este artículo que voy a platicar con ustedes, que es de una nueva aplicación. Ya luego lo sorprendo con esta porque esta es una aplicación, el chatbot o el chat GPT, este es para prácticamente todos, pero existe otra que se llama MedPalm, que tiene que estar está involucrado Google, como creo que también les comenté, y donde presentó el UCSMLE y presentó las 3 partes y pasó. Entonces, es el examen que se hace para, pues, para medicina, para graduarse como médico. Entonces, bueno, vamos a poner esto en contexto y les pido que, pues, que si quieren, vayan siguiendo todo esto desde una manera, relajada, sí, porque les voy a ir platicando mucho de lo que viene ahí en el artículo, obviamente, pero también cómo es que los autores se fueron ideando las cosas pues para hacer este examen a un candidato de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, como les comentaba al principio, en la viñeta inicial del podcast, pues allá por 2016, Geoffrey Hinton, que fue ganador del premio Turing. ¿Se acuerdan que Turing fue probablemente lo que se llama el padre de la inteligencia artificial? Hay una película por ahí que tiene que ver con la computadora que hizo durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y bueno, este señor Geoffrey Hinton es considerado uno de los, pues digamos, de los padrinos, de los padres del aprendizaje profundo. Y él dijo, y eso lo han repetido no sé cuántas veces y en cuántos foros. Lo voy a leer textual. Bueno, obviamente en español. Dice, deberíamos dejar de formar radiólogos ahora. Es completamente obvio que dentro de 5 años el aprendizaje profundo funcionará mejor que los radiólogos. Y ahí terminó la cita. Y bueno, ya han pasado estos 5 años justamente, y esta declaración que digamos fue así como muy lapidaria, muy, bueno, otros calificativos les podríamos poner, pues bueno, obviamente para los autores de este artículo dijeron, bueno, pues vamos a hacer, es momento, ¿no? Ya pasaron los 5 años que dijeron, pues vamos a poner a prueba la inteligencia artificial y ver si está lista, digamos, para graduarse. Y fíjense que como en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, aquí en México también, bueno, pues en los radiólogos en el Reino Unido deben de aprobar el examen que se llama para Fellowship del Royal College of Radiologists. Y lo tienen que aprobar, pues igual que nosotros, por ejemplo, aquí en México, pues antes de terminar su residencia, claro, lo podrían presentar después en el caso de aquí en México, pero generalmente lo presentan los residentes casi al final. Y bueno, les permite este pase del examen, igual que en Estados Unidos, el American Board, pues ejercer, ¿no? Finalmente como radiólogos. Y pues bueno, si ponemos así las cosas, digamos, más o menos parejas, pues para que la inteligencia artificial reemplace a los radiólogos, pues sería prudente, por así decirlo, pues asegurarnos de que también pueda, pues digamos, pasar el mismo examen. Y
el examen, así como igual creo que el de Estados Unidos, pero el de México tiene varios componentes, una parte básica, una parte clínica, etcétera. Pues allá en el Reino Unido, en el College de Radiología, pues tiene también tres componentes ese examen. Y los candidatos tienen que pasar los tres componentes para finalmente, pero cada uno de ellos para finalmente poder pasar el examen completo, o sea, el examen general, igual que aquí. Bueno, pues fíjense que uno de esos tres componentes se le denomina, o ellos lo hacen, lo que le llaman el FAST, el informe rápido. Y en esta sesión los candidatos deben interpretar 30 radiografías en 35 minutos. El candidato debe reportar correctamente al menos 27% de las 30 radiografías, es decir, el 90%, ¿sí? Debe aprobarlas. Esta parte del examen está, digamos, diseñada literalmente, y así te lo dicen, para probar la atención de los candidatos en cuanto a velocidad y precisión. Digamos que es una prueba de estrés, ¿ok? Y se les proporciona una, pues, combinación de casos normales y anormales. Claro, ellos no saben cuáles son normales y anormales, sí saben que hay normales, ¿ok? Dentro de los que les están poniendo. Son casos, digamos, desafiantes que normalmente se presentan ya sea en medicina general o en el departamento de urgencias, pero esto es para interpretación radiológica que digamos que es como en la práctica clínica, ¿ok? Entonces la velocidad, la precisión, los resultados binarios, ¿sí? Que es normal o anormal, etcétera, en muchas cosas, pero en radiografías, que es lo que nos concierne a nosotros, pues son áreas en las que se supone que la inteligencia artificial puede sobresalir, ¿sí? Y por lo tanto, me refiero a sobresalir con respecto a los humanos, ¿no? Y por lo tanto, este componente del informe, o del informe rápido, como le llaman ellos en el examen, pues para los autores dijeron, pues este podría ser un entorno de prueba ideal, ¿no? Para evaluar, pues, la destreza de la inteligencia artificial. Entonces, imagínense que hoy es el día del examen y entonces el algoritmo de inteligencia artificial pues ha estado recibiendo una amplia capacitación, revisando miles de radiografías, recibiendo comentarios para perfeccionar su perspectiva de diagnóstico. Y bueno, junto con varios de los pares humanos, pues va a realizar el examen de los informes rápidos del colegio y vamos a ver si se puede acercar más, o sea, un paso a la obtención del diploma del Royal College of Radiologists. Le digo un paso porque acuérdense que son 3, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a ponerlo así, el objetivo del estudio es un estudio comparativo, es un estudio prospectivo, es un estudio multicéntrico, se hizo con varios, obviamente. Y la otra cosa interesante, pues, es de que fue de múltiples lectores, ¿no? Que todos ellos, obviamente, tenían la sede en el Reino Unido y la idea fue determinar qué tan bien se desempeñaba el candidato de inteligencia artificial en una serie de exámenes de informes rápidos del Fellow College of Radiology y si podría superar a algunos de sus pares humanos, o sea, a nosotros, los radiólogos. Bueno, la parte de métodos normalmente no la discuto mucho en este podcast, en muchos artículos, porque se me hace que necesitas concentrarte demasiado y para seguir toda la metodología, pero aquí está, digamos, un poco más light por el tipo de estudio que hicieron. Así es, y también se me hizo muy interesante para que vean cómo es que diseñaron el estudio. Realmente se me hizo interesante. Entonces, primero, los autores dicen, esto sí lo voy a poner más o menos ahí, y luego ya entro, dice, nos pusimos en contacto con el Royal College of Radiologists y solicitamos que se comprometiesen los casos de examen de informes rápidos que ya se habían retirado, o sea, que nos prestaran casos que ya hubieran hechos para permitir una representación precisa del examen real, del que presentan. Desafortunadamente, dicen, esta solicitud fue denegada debido al deseo de proteger la integridad del examen, del fellow, del college, y ellos mismos ponen ahí, esto fue una comunicación personal por correo electrónico, no nada oficial. Entonces, bueno, esa es la parte que comentan ellos. Entonces, les digo que ahora, como alternativa, pues lo que hicieron fue utilizaron 10 exámenes de informes rápidos simulados, o sea, que parecían como el del Royal College, ¿sí? Pero que no eran esos exámenes realmente, ¿ok? Y esto es porque el autor principal del
del estudio pues ha participado en esto. De hecho, ha creado previamente exámenes, ¿sí? O participado en la creación de los exámenes, digamos así como nosotros aquí en el Consejo de Radiología, en el mexicano, que existen los sinodales y que hacemos los exámenes. Y bueno, y esto él daba cursos o da cursos de preparación para esto. Y entonces tenía pues muchas imágenes, pero las radiografías que se seleccionaron para reflejar para este examen, pues digamos que él pensó, junto con los otros autores supongo, que era más o menos del mismo nivel o incluso un poco de dificultad mayor, ¿sí? De lo que se presentaba en esto. Y la otra cosa que enfatizan mucho es que los casos no habían sido utilizados en ningún curso de capacitación o revisión nacional o internacional. O sea, las imágenes nunca se habían visto ni por los radiólogos y evidentemente tampoco pues por el algoritmo, ¿no? Fíjense que todos los resultados de las imágenes de los exámenes simulados habían sido, también, digamos, previamente verificados, porque los otros autores fueron revisores también, por otros 2 radiólogos, fueron consultados, había radiografías de seguimiento, había biopsias, etcétera, ¿no? Obviamente para tener el diagnóstico certero, es decir, lo que se llama la verdad verdadera, la verdad básica, el verdadero positivo, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo con los componentes o con el componente oficial de este examen, pues cada examen simulado consta, como les decía al principio, hace un rato, de 30 radiografías, algunas con múltiples proyecciones, inclusive, y de aproximadamente la mitad no tienen anormalidades y el resto pues contiene una patología. Y aquí como es esta parte rápida, aunque, o sea, solo se puede o solo tiene algo patológico, una sola cosa. Y, por ejemplo, si tú dices, bueno, tiene múltiples nódulos pulmonares, pues se cuenta como una normalidad, o sea, simplemente tiene nódulos pulmonares, ¿no? Entonces, las radiografías que se ponen en el examen, pues cubrían todas las partes del cuerpo y eran una mezcla, como les digo, de imágenes de pacientes adultos, pediátricos, normales, anormales, etcétera, ¿no? Ahí vienen las tablas y viene toda, mucha metodología, que ahí sí ya no me voy a meter. Pero bueno, ellos también dicen que el Royal College of Radiology no establece ni les dice una división preespecificada de cuántos van a ser adultos, cuántos van a ser niños, cuántos normales o anormales. Pero el número real de radiografías anormales, como les decía hace rato, pues es desconocido para los candidatos que realizan el examen, pero ellos saben que de antemano que aproximadamente un 40, 60, digamos la mitad de las radiografías que se les van a presentar, o sea, de las 30, pues son normales, pero obviamente no saben cuáles. Ninguno de los casos tiene información clínica, ¿sí? En esto. Entonces, ¿cómo lo leyeron los radiólogos? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues reclutaron a participantes, ellos dicen participantes humanos, pues obviamente los radiólogos, a través de correo electrónico, de redes sociales, así por invitación, boca a boca, como quien dice. Y bueno, todos ellos eran candidatos que habían pasado el examen, recientemente, el año anterior, el examen, ¿ok? Ninguno de los casos de las imágenes incluidos en este estudio se había mostrado previamente a los participantes en el curso de revisión. Y como les digo, se incluyeron radiólogos que habían aprobado el examen en los últimos 12 meses para representar el nivel y la experiencia, digamos, apropiados de un residente recientemente calificado o, digamos, aprobado por el colegio, ¿no? Y los radiólogos que recientemente se formaron, por ejemplo, en el instituto donde estaba el autor y que por lo tanto podrían haber visto los exámenes simulados como parte de su revisión o casos que ahí vieron, pues quedaron excluidos. O sea, no hubo ningún participante residentes de los que participaron en el artículo, ¿no? Y les pidieron a todos los radiólogos, los lectores, pues que completaran un formulario de consentimiento antes de participar. Y también se les hizo una breve encuesta que describiera el número de intentos de examen que habían hecho, ¿sí? Para pasar, o sea, para el fellow, y algunos detalles como, digo, demográficos, edad, sexo, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a la interpretación, pues fíjense que se les proporcionaron las imágenes, obviamente anonimizadas, a través de una plataforma de visualización de imágenes. Ahí viene cuál plataforma, pero se supone que es segura, que está protegida con contraseña, que cumple con todas las partes de reglamento de protección de datos y todas las imágenes eran DICOM. Y cada imagen radiográfica pues podría ser manipulada por
por los participantes, por el radiólogo, en la plataforma, y se les permitiría, por ejemplo, cambiar el brillo, la orientación, la rotación, la magnificación, igual que le hacemos en los exámenes acá nosotros, ¿no? Y les pidieron a los radiólogos que anotaran sus interpretaciones, o sea, que escribieran si era normal o anormal, y si era anormal, pues qué patología tenía, obviamente. Y esto, bueno, en una hoja de respuestas, pues, que estaba en línea, ¿no? Para cada uno de los participantes. Fíjense que los participantes interpretaron las imágenes de forma, obviamente, remota. Aquí hay un punto que después lo podemos ver como una debilidad, ¿no? Pero pues como era un ejercicio extra, pues, ellos presentaron a su propia conveniencia, les pidieron que hicieran todas las lecturas en condiciones de exámenes, digamos, cronometradas, que fueran sinceros y que dijeran que, bueno, se tardaron 35 minutos. Les sugirieron que estuvieran en un lugar tranquilo, sin molestias, un monitor de pantalla que fuera bueno. En fin, y les dieron a los radiólogos un mes para proporcionar sus interpretaciones, ¿ok? Y bueno, obviamente pues confiaron mucho en ellos, ¿no? En lo que les dieron. Les dieron desde el 1 de mayo a 31 de mayo del 2022 para que contestaran 10 exámenes simulados, ¿ok? Cada examen con 30 reactivos, con 30 casos, pues, ¿ok? Y al final de cada examen simulado les pidieron a los participantes que calificaran en una escala de Likert, que ya los hemos visto, son esas que comúnmente dicen del 1 al 10, diga el 1 es el que menos me gustó y el 10 es el que más me gustó, bueno, o lo que fuera, ¿no? Entonces les pidieron de 10 puntos, pues ¿qué pensaban, ¿sí? En cada uno de los 10 exámenes simulados del componente real, qué tan bien pensaban que se habían desempeñado. Y qué también, fíjense, esta es una pregunta muy interesante, lo vamos a ver al final. ¿Qué también creían que una herramienta de inteligencia artificial que ya está disponible comercialmente podría haberse desempeñado si le hubieran puesto el examen? Y bueno, ahora, ¿qué hicieron con la inteligencia artificial? Bueno, pues le proporcionaron al algoritmo las 300 radiografías igualitas, obviamente anonimizadas, como les digo, pues de los 10 exámenes, que fueron exactamente lo mismo. Se les dio al algoritmo pues en DICOM, ¿sí? Y bueno, acuérdense que el archivo DICOM es un formato universal en que todas las empresas pusieron de acuerdo hace muchos años. Es Digital Imaging and Communication in Medicine, y que básicamente lo que tiene es una serie de metadatos, ¿no? Que especifica muchos parámetros de la imagen, se pueden almacenar, se pueden transferir, no se degrada, ¿sí? Como lo que sucede, por ejemplo, si comprimes y descomprimes una imagen JPEG, pues se pierde mucha información. Aquí no hay pérdidas básicamente durante esta transferencia y compartición. Pero bueno, eso es lo que utilizaron, ¿no? Fíjense que el candidato de inteligencia artificial, para poner las cosas así transparentes, vamos a decirlo así, utilizaron una herramienta, un software, un algoritmo que ya está disponible, que se llama Smart Urgencies, la versión 1.17.0. ¿Okay? Y esto está desarrollada por una empresa francesa de inteligencia artificial que se llama Milview. ¿Okay? Y pues la página es www.milvue, B chica UE, como mil de $1,000, de milbue.com. Y esta plataforma pues está ya comercializada, está disponible desde febrero del 2020. Es una herramienta que ya en Europa tiene la certificación para que se pueda utilizar. De hecho, vienen ahí que se utiliza ya en varios países, si no me equivoco, como en 7 países. Ya está registrada pues como un dispositivo médico, igual que lo hace en Estados Unidos. Todo esto de inteligencia artificial, como ya se los he platicado, lo pasa la FDA como si fuera un dispositivo. Miento, aquí viene, ya se utiliza en 10 instituciones. Les dije 7, no, pero son 10 instituciones. Bueno, este modelo en particular de inteligencia artificial, este algoritmo francés, pues se entrenó, fíjense, aquí hay un punto muy interesante, con algo multicéntrico, ¿ok? Más de 600,000 radiografías de tórax y músculo esqueléticas para detectar
7 patologías clave. Acuérdense que esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones con respecto a la inteligencia artificial, a las aplicaciones, ¿no? Que les digo que hasta ahora probablemente esto va a cambiar ya muy pronto, según también lo vimos ahora en Chicago, pero hasta ahora las empresas se han dedicado a hacer como si fuera el Apple Store o el Google Play, donde tú compras una aplicación y la aplicación sirve para algo, ¿no? La de Uber sirve para algo, la de Didi sirve para algo, la de Waze sirve para algo. Entonces, aquí lo mismo también, son las aplicaciones que sirven para detectar neumotórax, pero nada más, para detectar nódulos pulmonares, pero nada más, o stroke o lo que ustedes quieran, hemorragia subaracnoidea, ¿no? En fin, entonces, las patologías que entrenaron, y en solo estas dos áreas, tórax y músculo esquelético, fueron fracturas, derrame pleural, opacificación pulmonar, derrame articular, nódulos pulmonares, neumotórax y dislocación articular. Es todo, digamos, para lo que el algoritmo fue entrenado. Y pues cuando el algoritmo detecta algo, como típicamente sucede, lo pone así como en un cuadro, ¿sí? Esto es donde yo digo que está la normalidad, un cuadro rojo ahí, en este caso en particular. Y bueno, para esto de la manera como lo calificaron, fíjese, es que para cada hallazgo positivo, pues la herramienta de inteligencia artificial pues también proporcionaba una puntuación de certeza binaria, ¿no? Es decir, si estaba seguro, o si era positivo, o si estaba incierto, o era dudoso, o sea, era negativo. Y ahorita les platico algo más interesante, ¿no? Pero fíjense, para los efectos de este estudio, todos los hallazgos positivos, independientemente de la certeza asignada, se consideraron iguales, ¿ok? O sea, no era uno que era más difícil o más que tenía más valor para fines, y eso fue para los dos, ¿no? Entonces, como les digo, ellos escogieron esta herramienta como la candidata, pues, de inteligencia artificial, pues porque era el único producto comercial capaz de analizar radiografías musculoesqueléticas y de tórax, porque los otros productos que hay en el mercado solo hacen o una cosa o la otra. Es el único que hace dos. Y aunque no está certificado para analizar radiografías del esqueleto axial siquiera, o sea, ni siquiera de cráneo, columna vertebral o dientes o lo que quieran, pues tampoco está certificado para ver radiografías abdominales. Aún así, de todos modos, ellos proporcionaron las radiografías correspondientes a estas partes del cuerpo en los 10 exámenes, igualito que lo que pusieron a los radiólogos. Y aunque la inteligencia artificial no hubiera estado entrenada en eso, se los pusieron para mantener la imparcialidad, digamos así, del examen entre todos los participantes y asignaron los análisis proporcionados por la herramienta de inteligencia artificial y los correlacionaron obviamente con lo que yo les decía, pues la verdad básica, ¿no? El verdadero positivo, ¿no? Y consideraron como si esto eran verdaderos positivos o negativos. Aquellos para los que la anomalía no se identificó, pues eran como falsos negativos, o sea, no la viste y había una normalidad. Y las radiografías normales, para los que la inteligencia artificial asignó una anomalía, pues era un falso positivo, igual que lo hicieron pero se me hizo muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense que cuando se identificó más de una anomalía, o sea, por parte de la inteligencia artificial, juzgaron que el resultado de la herramienta de esta inteligencia artificial pues era incorrecto, era un falso positivo, ya que ninguna de las radiografías mostraba más de un proceso patológico, como les dije, y esto fue similar a cómo se calificaba en un candidato de radiología. Si un candidato de radiología decía que tenía dos cosas, pues obviamente les sacaba mal, ¿no? ¿Cómo hicieron el análisis estadístico? No me voy a meter mucho, pero le voy a meter parte, sobre todo en lo del software, en el algoritmo, para que vean cómo se las ingeniaron, ¿no? Bueno, pues primero, obviamente, en los humanos, en los radiólogos, pues calcularon la media, la mediana, el rango de puntaje del examen, para cada uno de los 10 exámenes que les digo que tuvieron. Le asignaron una nota de aprobación, como les puse al principio, si tenían de 27, o sea, 90%, o sea, habían aprobado el examen, ¿ok? Y esto, pues, obviamente va en línea con los criterios que tiene el Royal College of Radiology, ¿no? También calcularon, obviamente, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos por radiólogo, ¿ok? Y calcularon la media, la mediana, el rango de puntajes para las percepciones de los radiólogos sobre qué tan representativos eran los exámenes simulados
¿sí? Conforme a lo que habían presentado del colegio, ¿sí? Que también creían, eso también fue una parte de la encuesta, que también creían que se habían desempeñado ellos mismos y que también creían que el modelo de inteligencia, cómo se había desempeñado, o sea, también buscaron, o sea, hicieron estadísticas de eso, ¿ok? Y bueno, para el caso de la herramienta artificial, de inteligencia artificial, pues, a mí se me hace muy interesante de cómo abordaron, ¿no? Y por eso se los voy a describir. Fíjense que dado que algunas de las radiografías, por ejemplo, en cada uno de los exámenes de informes rápidos, pues no serían obviamente interpretables por la herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, el esqueleto axial, los huesos faciales, pues entonces calculó el puntaje del examen para la inteligencia artificial en 4 escenarios, y ahí es donde se me hizo, como les digo, importante. Fíjense, el escenario 1 es, dijeron, bueno, como yo les voy a, o sea, las radiografías podían ser de todo, ¿no? O sea, de cráneo, de abdomen, tórax, brazos, columna, lo que fuera. Pues entonces, y la inteligencia artificial solo está entrenada en 2, pues entonces dijeron, bueno, vamos, el escenario 1 es puntuando solo las radiografías que el modelo de inteligencia artificial podía interpretar, ¿ok? Este escenario excluyeron cualquier radiografía que el modelo de inteligencia artificial considerara como no interpretable, ¿no? La puntuación de cada examen simulado se basó únicamente en aquellas, como les digo, radiografías que podrían interpretarse. Por lo tanto, las puntuaciones totales por examen podían ser obviamente inferiores a las 30 disponibles, dependiendo del número de radiografías que hubiera no interpretables por cada una de las series. O acuérdense que hubo 10 exámenes, ¿no? Este sería un escenario similar a un digamos, a un examinador muy generoso que hace excepciones para el candidato. Nos ha tocado, se los digo. Imagínense que están poniéndole el examen, le van a poner una resonancia magnética y el candidato te dice, pues es que en mi institución, pues estoy poniendo un ejemplo, no hay resonancia magnética. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Le pones otro caso? ¿Lo calificas como 0? Entonces, digo, finalmente el board tiene que decir, pues en esta área no tienes conocimiento, pero bueno, vamos a suponer que dijeran, ok, vamos a ver otro caso, entonces, de lo que sí hayas visto, ¿ok? Bueno, ese fue el primer escenario. El segundo escenario fue puntuar todas las radiografías no interpretables como normales, ¿ok? En este escenario, imaginemos que el candidato de inteligencia artificial pues no se había preparado lo suficiente para el examen y entonces no podía interpretar ciertas radiografías. Entonces, digamos, la falta de calificación negativa en el examen, pues imaginaron que el candidato de inteligencia artificial pues se arriesgó, por así decirlo, y asignó una respuesta predeterminada de normal para cada caso que era no interpretable. Y esto sería mejor, digamos, que dejarlo en blanco. Y creo que esas estrategias las hemos usado muchas veces en esos exámenes de medicina. Y dices, no sé cuál es, pero pues le voy a poner C o le voy a poner, en fin, ya cada quien tiene o tuvo su técnica, ¿no? Y obviamente en este caso pues había una puntuación total de 30 puntos, ¿ok? Y por lo tanto los casos anormales que eran no interpretables pues se calcularon como falsos negativos, ¿ok? Y los casos normales no interpretables pues como verdaderos negativos, ¿ok? Porque a todo le puso normal. El escenario 3 era calificar todas las radiografías no interpretables al revés, como anormales. O sea, este escenario imaginaron que el candidato de inteligencia artificial intentó la táctica opuesta al escenario 2, el que les dije ahorita, y asignó una respuesta predeterminada de anormal para cada caso que no conocía o era no interpretable, ¿no? Entonces supusieron que cuando había una anomalía, pues era correcta, porque pues, le había atinado, por así decirlo, porque a todos les puso, y también se asignaron una puntuación total de 30 puntos, y por lo tanto los casos anormales no interpretables se calcularon como verdaderos positivos, pero los casos normales no interpretables pues se calcularon como falsos positivos. Y el escenario 4 fue puntuar todas las radiografías no interpretables como incorrectas. ¿Ok? Este escenario, el candidato de inteligencia artificial simplemente había optado por no comprometerse con una respuesta y dejó el cuadro de respuesta en blanco para no interpretables. ¿Ok? Por lo tanto, la puntuación aquí para cada examen
también fue sobre 30, pero no se le asignaron puntajes a las radiografías no interpretables, como sería el caso de un radiólogo humano en el examen real. O sea, si no le contestó, pues nada más contestó 15, pues se le califica sobre 15, punto, ¿no? Y esto representa, digamos, pues el método de calificación pues más similar y más realista a como lo califican allá. Y para los efectos de la matriz, pues de verdaderos, positivos y demás, asumieron que todas las radiografías que eran no interpretables eran incorrectas, ¿ok? Y calcularon las anormales como falsos negativos y las normales como falsos positivos. ¿Por qué? Porque tu inteligencia artificial no se trata de que andes adivinando. O sea, no supiste, no sabes, no estás entrenada en esto. Entonces construyeron sus curvas, las ORC y todo lo demás que viene y que ya hemos platicado en otros casos. Y aquí sí ya no me voy a detener porque viene mucha parte de estadística. ¿Qué otra cosa hicieron en cuanto a los errores de las imágenes? Fíjense que para comprender cómo y dónde la herramienta de inteligencia artificial podría ayudar o engañar, ¿sí?, a los profesionales, a los radiólogos o incluso profesionales de la salud. Porque acuérdense que, en Inglaterra en particular, no sé si lo he comentado en algún podcast por alguna otra razón, pero tienen un déficit cercano al 50% de lo que necesitan de radiólogos. Si alguien se quiere ir a trabajar allá, lo aceptan casi inmediatamente, entre paréntesis. Pero entonces hay muchas situaciones en donde esto también sí lo hemos platicado, en donde la inteligencia artificial puede ser de mucha ayuda para muchas áreas remotas. Una manera de alguna manera también se ha denominado de armonizar, de democratizar, de generalizar la parte de atención médica desde el punto de vista de la radiología que nos corresponde, ¿no? Pero bueno, entonces ellos vieron la herramienta, o sea, si dio un diagnóstico a imágenes que eran aparentemente no interpretables, es decir, los casos en los que la inteligencia artificial debería de haber reconocido la imagen era inapropiada para el análisis, pero la analizó erróneamente de todos modos, ¿ok? Entonces, eso es un problema. Menos del 50% de los radiólogos pudo analizar correctamente las imágenes y la frecuencia con la que la herramienta de inteligencia artificial fue correcta, es decir, en qué casos la inteligencia artificial podría ayudar a los radiólogos, digamos, a salir del charco, de la bronca, o como le quieran llamar, no sé. ¿Cuándo puedo utilizarla? ¿Sí? En esa parte hicieron también mucho análisis, mucha estadística, y también vieron, ¿sí? Porque eso era cuando, si decían, bueno, menos del 50% de los radiólogos, o sea, la pudieron ver, pues entonces, y la inteligencia artificial sí la vio, déjame ver cuál es, ¿no? Y la otra es cuando casi todos, digamos, arriba del 90% de los radiólogos identificaron correctamente los hallazgos, pero la herramienta de la inteligencia artificial era incorrecta, es decir, anomalías que la inteligencia artificial pues, podría confundir a los no radiólogos, ¿ok? O sea, es algo que el radiólogo y que se ve fácilmente, pero que lo malinterpreta la inteligencia artificial, pues ahí no va a perjudicar al radiólogo, digamos, o engañar, o como quieran decir, sino a aquellos que no son radiólogos, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco de los mezclado, como le hago en algunas ocasiones, lo que tiene que ver con los resultados y un poco la discusión y pues lo que pienso al respecto de esto y un poquito que leí de otras partes, ¿no? Entonces, esto sí lo voy a poner, dice, hasta donde sabemos, dicen los autores, esta es la primera vez que un candidato de inteligencia artificial ha sido invitado a participar en un examen o en un simulacro del Royal College of Radiology. ¿Ok? Pues obviamente. Entonces, vamos a ver. Suponiendo que el consejo, el board, proporcionara una dispensa especial para tener en cuenta la falta de experiencia del candidato de inteligencia artificial en la interpretación de radiografías de cráneo, columna, abdomen, etcétera, pues se habría logrado una calificación de aprobación, o sea, del 90% de que fuera correcta, en 2 de los 10 exámenes simulados, si hubiera pasado esa condición, ¿sí? Es decir, si hubiera tenido un examen especial en donde, bueno, no le pregunto lo que no fue entrenado, ¿ok? Sin embargo, pues obviamente, si no se otorga la dispensa esta, pues el candidato de inteligencia artificial
no aprobó ninguno de los exámenes simulados. Vienen muchas tablas, está muy padre todo lo que presentan. Si tienen tiempo, si les gusta esto, pues se los recomiendo. Y bueno, básicamente tranquiliza, ¿no? El hecho hasta ahorita, pues. O sea, en este escenario que les estoy diciendo, en donde el candidato de inteligencia artificial, pues obviamente, pues estará mejor calificado si adoptara, vamos a decirlo así, una estrategia de asignar imágenes no interpretables como normales, lo que le habría permitido aprobar uno de los 10 exámenes simulados. O sea, tampoco hubiera pasado todos, ¿no? Pero el candidato a la inteligencia artificial podría consolarse, por así decirlo, con el hecho de que fue un conjunto particularmente desafiante de exámenes de informes rápidos, fíjense, porque el homólogo radiólogo humano, o sea, los radiólogos que presentaron el examen, en promedio solo aprobaron 4 de los 10. ¿Ok? O sea, no aprobó ninguno, pero los radiólogos solo aprobaron 4. Y si le hubieran preguntado solo de lo que sabe, hubiera aprobado 2 de los 10. ¿Ok? Entonces, si estas calificaciones de examen se moderaran para tener en cuenta el nivel de dificultad, como sucedería, por ejemplo, en el examen del colegio, se hacen así como una, ¿cómo le decimos aquí? Pues una media, y dicen, bueno, si estuvo muy difícil, entonces, bueno, vamos a correr esto hacia la izquierda. Bueno, pues, si hubieran hecho eso, a lo mejor, que los evaluadores hubieran dicho, bueno, realmente pusimos el examen muy difícil, pues esto obviamente la aprobación hubiera sido un poco más alta probablemente, ¿no? Pero, por otro lado, fíjense que aunque el candidato de inteligencia artificial no superó a la mayoría de los radiólogos, su precisión fue relativamente alta considerando la combinación de casos y la complejidad de los mismos. Fíjense que para las radiografías en las que era posible el análisis de las imágenes, o sea que sí estaba entrenado, el candidato de inteligencia artificial tenía una sensibilidad del 83%, una especificidad del 75%, y si lo vemos una precisión general, 79.5, es decir, casi 80%. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto es realmente muy, muy interesante si vemos las estadísticas y cómo las analizamos, ¿no? Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y cómo le fue a los humanos? ¿No? Bueno, la estimación resumida de todos los radiólogos, de los 26 radiólogos, tuvo una sensibilidad del 84%. Acuérdense que acá la sensibilidad fuera del 83.6%, acá fue 84.1%, o sea, básicamente igual. La especificidad acuérdense que fue 75 para la inteligencia artificial, para los radiólogos fue del 87%, mejor. Y la precisión, acuérdense que fue 79,5, 80, y acá fue 85 para los radiólogos, ¿no? Entonces, el candidato de inteligencia artificial fue clasificado como el candidato con la puntuación más alta, incluso en uno de los exámenes simulados, y superó a 3 radiólogos que aprobaron solo un examen simulado. ¿Okay? El examen de inteligencia artificial, acuérdense que había aprobado 2. Sin embargo, el candidato de inteligencia artificial pues aún necesitaría pues mucha más capacitación, ¿no? Para lograr pues el mismo nivel de rendimiento y habilidad de un radiólogo promedio recién graduado del colegio, ¿no? Y de allá de Londres o de Inglaterra, ¿no? Particularmente pues en la identificación de anomalías musculoesqueléticas sutiles, que pues obviamente eran la mayoría de los retos. Ahí vienen las imágenes. Hay unas imágenes que yo la vi y dije normal, y ya cuando la ves, si te ponen la flecha, dices, no, bueno, creo que aún con la flecha la hubiera pasado como normal otra vez. No, pero había unas que sí estaban con mucho reto, ¿no? Pero también obviamente pues tendría que aprender, como les digo, pues radiografías de abdomen, de cráneo, de columna, ¿no? Que no tienen, pues como les dije, no tienen ninguna experiencia o no fue capacitada esta inteligencia para esto, ¿no? ¿Qué les digo? Bueno, por otro lado, por ejemplo, el candidato de inteligencia artificial pues acertó, fíjense, en el diagnóstico en la mitad de los casos en la que la mayoría de los diagnósticos, de los radiólogos fallaron.
particularmente cuando se trataba de manos y pies. Y ellos, aquí los autores, dicen que esto podría ser porque obviamente las radiografías de manos y pies pues tienen pues, muchos huesos, obviamente, y articulaciones para la evaluación. Y como esto es rápido, ¿sí? Pues a lo mejor decían normal cuando no era normal, porque el hecho de ver cada hueso, cada articulación, pues nosotros lo tomamos esto como algo muy lento, tedioso, etcétera, y la inteligencia artificial, pues eso le vale, ¿no? O sea, es simplemente una lectura de bits, ¿no? Bueno, pasando ya a la parte más así como de discusión, y que también en parte viene aquí en el artículo con los autores, es bueno, ¿cómo se compara esto con otros estudios, no? Porque esto obviamente, pues ya, como les digo, ya había sucedido en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, el desempeño de candidato a inteligencia artificial, pues es, digamos, representativo de los modelos de la inteligencia artificial que están reportados, como les digo, ampliamente, en muchas áreas. Se ha hecho, pues obviamente, para dermatología, para oftalmología, para patología, definitivamente, pero bueno, voy a tocar más, obviamente, lo que corresponde a radiología. Y hay un metaanálisis que está en el Radiology del año pasado, de algoritmos de inteligencia artificial para detectar fracturas en imágenes, que este metaanálisis al final dijo que había una sensibilidad del 89% y una especificidad del 80%. ¿Sí? Este es un estudio que tiene cortes de validación externas, lo cual es muy importante y son adecuadas, pues, y obviamente esto disminuye el sesgo. Acuérdense que hemos hablado mucho de que el problema real que tiene la gran mayoría de algoritmos de inteligencia artificial es que se entrenan con un solo grupo de imágenes, y cuando los movemos de escenario, cuando los cambiamos de hospital, cuando los cambiamos de población, ya no se desempeñan igual, ¿no? Hay otro metaanálisis japonés también del año pasado de algoritmos de inteligencia artificial para clasificar radiografías de tórax anormales versus normales, ¿ok? O sea, nada más eso es lo que querían, que era normal o anormal, y encontró una sensibilidad y especificidad entre el 87 y 89%. Sin embargo, en estos estudios, en estos metaanálisis que les digo, se incluyeron muchos estudios que no tenían valoración externa en este metaanálisis japonés, y lo que, pues obviamente, si no tenían eso, pues obviamente aumenta la precisión del metaanálisis, porque nada más se centra en aquellos estudios que están con una sola institución y que no se estudiaron y que generalmente les va muy bien, ¿no? Entonces, la otra cosa es que, por ejemplo, en este último, pues no se requería que proporcionaran un diagnóstico, solo una distinción binaria, ¿no? Normal versus anormal. Ahí lo que querían básicamente era, si es normal, ¿qué tanto podemos confiar en estos sistemas para ya no revisarla yo como radiólogo? Si es anormal, entonces sí la reviso, ¿ok? Esa era la intención de ese metaanálisis. Y bueno, las radiografías volviendo a ¿no? que se incorporaron en los exámenes simulados de este estudio, pues eligieron pues para desafiar a los radiólogos en el nivel, digamos, de pregraduación, ¿no? Y los otros conjuntos de datos se utilizaron, pues obviamente, para entrenar a los algoritmos. Entonces, obviamente, incluía una gama mucho más completa de hallazgos clínicos. Había, pues digamos, un rango, un espectro entre cosas fáciles y cosas difíciles. Y obviamente esto, ya cuando lo ves en conjunto, pues claro que aumenta el desempeño de cada uno de estos softwares, ¿no? O sea, si lo ves, me estoy refiriendo a la parte de la diferencia que hubo entre otros estudios en donde no se hizo esto con respecto a ¿no? Entonces, hablando de eso, pues podríamos decir, bueno, ¿cuál es la fortaleza de este estudio? Pues yo creo que una es que proporciona, digamos, pues una de las comparaciones cruzadas más completas entre radiólogos e inteligencia artificial. Se fueron 26 lectores, 300 radiografías en pues un conjunto de datos que era, pues digamos, externo, nadie los conocía, y que, como les dije, pues ni los radiólogos ni la inteligencia artificial nunca los había visto, ¿no?
El comparador más cercano es un estudio que examina el uso de inteligencia artificial para aumentar la precisión de los informes de radiografías de tórax, que analizó a 20 lectores y 4.568 radiografías, pero examinó el rendimiento de una corte de prueba interna en lugar de buscar una validación externa. Como les digo, ese es generalmente el problema, que son muy locales, muy parciales. Y como les digo, esto es importante, ¿no? Porque, como les digo, se sabe que el rendimiento del diagnóstico disminuye en conjuntos de datos externos. Una vez que los comparamos con otra parte, esto está estudiado. De hecho, hay una revisión sistemática que mostró que el 80% del rendimiento de los algoritmos se redujo en conjuntos de pruebas externas. La gran mayoría baja, ¿no? Y el 24% tuvo una reducción sustancial de su desempeño, ¿no? Mayor del 10%. La otra cosa que los autores consideran también como fortaleza fue la dificultad de los casos, ¿no? Que, bueno, podría tomarse como fortaleza o debilidad metodológica, porque dices tú, no son exactamente los que o típicamente presentan el FELU, pero a pesar de que todos los radiólogos habían aprobado el examen, ¿sí? Que recientemente, en menos de un año, pues cada radiólogo aprobó solo 4 de los 10 exámenes, ¿no? Entonces, hubo uno que aprobó 9 de los 10 exámenes, ¿no? De entre los 26 radiólogos, pero en promedio, pues fueron los 4, ¿no? Y los casos, por lo tanto, que usaron, pues casi con certeza son más difíciles que los que proporcionó o los que se hicieron el propio examen, porque ya todos los radiólogos pues ya habían pasado. ¿Sí? De eso no estoy muy seguro, porque a veces cuando veo los exámenes que presentan los residentes, dices qué bueno que no lo estoy presentando yo, porque creo que tampoco lo hubiera pasado. Pero bueno, esa es otra historia y espero que no me escuchen esto. Pero no, hay cosas que evidentemente si no las practicas y no estás en eso, pues obviamente que pues lo olvidas o simplemente no estás ya muy capacitado, te vas centrando en ciertas áreas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa le vieron ellos como positivo? Bueno, pues la retroalimentación que tuvieron esos 26 radiólogos, ¿no? Esta retroalimentación que les dieron también a los autores, aunque fue obviamente subjetiva, porque pues fue una encuesta, ¿no? Y aunque esto reduce ligeramente, digamos, la generalización de los resultados de los verdaderos exámenes, pues aumenta, ellos dicen los autores, ¿no? Pues aumenta más que restar valor a la comparación en el rendimiento, ya que se centra en los casos que eran mucho más difíciles o desafiantes que se encuentran en la práctica clínica de los radiólogos. Y aunque la inteligencia artificial pues se desempeñó bien en los conjuntos de prueba para los casos que podía interpretar, pues se desempeñó de manera obviamente deficiente en comparación con los radiólogos, pues cuando se marcaron de acuerdo con los mismos criterios que los radiólogos para el examen, ¿ok? Lo que no estaba entrenado, pues simplemente pues le iba muy mal. Yo digo, no lo puedo interpretar, ¿no? Entonces, de hecho, si lo ponemos como candidato, o sea, como persona a la inteligencia artificial, pues fue el que tuvo el rendimiento más bajo, ¿sí? En la mitad de los exámenes y también el último a nivel general, como les digo. Sin embargo, pues hay que recordar que este candidato de inteligencia artificial nunca fue entrenado ni pretendía completar ningún examen simulado solo. O sea, estos son algoritmos que están entrenados, por así decirlo, para no para actuar en una forma autónoma, sino como una cosa auxiliar, ¿no? Para los radiólogos. Bueno, esas fueron sus fortalezas quizá, pero también obviamente tiene limitaciones y probablemente tenga muchas, ¿no? Porque aunque el objetivo era determinar si una herramienta de inteligencia artificial, el objetivo de este estudio que les digo, podría probar el examen de este fellow del Royal College of Radiology, pues no pudieron adquirir obviamente lo primero, pues los exámenes anteriores reales y por lo tanto, pues tuvieron que usar exámenes simulados como proxy, ¿no? Como la manera como lo podrían hacer. Y bueno, como se discutió anteriormente, pues estos fueron probablemente más difíciles que los proporcionados en el examen real y además el examen del Royal College, los resultados se moderan, ¿sí? Para garantizar que sean representativos de todos los exámenes, los actuales y los anteriores, o sea, se saca ahí
una media, y las calificaciones de aprobación pues pueden modificarse si se descubre que un conjunto de pruebas o que un examen en particular pues fue demasiado difícil, entonces se compensa ahí, ¿no? Otra limitación es la falta de control y de, digamos, supervisión que tuvieron los radiólogos por parte de los investigadores, como les dije, en cuanto a la interpretación de las imágenes, porque se establecieron instrucciones muy claras con respecto a la interpretación con imágenes pues, a través de DICOM en línea, pero obviamente, como les platiqué al principio, pues los radiólogos no fueron estrictamente supervisados, cronometrados. Algunos pueden haberse distraído durante la interpretación de las imágenes, pues sabía que era un examen que no iba a contar, como quien dicen. Pueden haber hecho una interpretación en condiciones ideales, a lo mejor el monitor que usaron pues es el de una laptop, en fin. Y como les digo, básicamente la otra que lo hemos visto en muchas ocasiones, pues no tienes tanta presión para hacer lo mejor que pudieras en un examen real, ¿no? Y esto obviamente pues podría explicar algunas de las puntuaciones inferiores a las esperadas que arrojaron los radiólogos. Aunque tuvieron más tiempo y demás, probablemente este es un sesgo y una limitación, algo que se tendría que, no para infravalorar los radiólogos, yo creo que es muy válido, ¿no? Pero no obstante esto, el elevado número de radiólogos que estuvieron incluidos en este estudio, pues proporcionó una gama de puntuaciones, ¿no? Y de resultados para el análisis, que como les digo, vienen ahí muchas tablas, pero bueno, es interesante verlo así, ¿no? Y finalmente, pues la otra cosa es que se ha examinado solo la estructura del examen de esto, ¿no? Por lo que no se puede obviamente comentar sobre o hacer generalizaciones de otras modalidades de examen del mismo board, del mismo fellow, del mismo Royal College, y que también le podría haber ido a la inteligencia artificial en otros exámenes, ¿no? La otra cosa es que, pues, en este estudio creyeron ellos que esta inteligencia, que este algoritmo, pues sí, de inteligencia artificial podría compararse, o ellos piensan, aunque es solo un estudio, pues podría compararse con lo que existen de metaanálisis ya publicados, ¿no? Entonces, a diferencia de los metaanálisis en donde se utilizan muchas herramientas, pues aquí nada más se utilizó una, que está comercialmente disponible, y ya les platiqué por qué fue así y cómo lo decidieron, pero bueno, finalmente podrías decir, bueno, es una debilidad, porque básicamente el problema es del algoritmo. A lo mejor si hubieras usado otro, los que desarrollan esto hubieran dicho, a lo mejor si hubieras usado el mío, pues hubiera sido mejor, pero no había ninguno disponible, como les dije, que hiciera más de una cosa, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿cuáles serían las implicaciones, pues, clínicas, sociales, políticas, no sé, todo de esto, sin tratar de, obviamente, de ser completo ni de llevarme mucho más tiempo? Pero fíjense que, pues, esta promesa de la inteligencia artificial como un complemento de diagnóstico en la práctica clínica sigue siendo muy alta, ¿no? Y aunque obtuvo una calificación baja, digamos así, en cuanto a la tasa de precisión diagnóstica en general, pues quedó en último lugar, pues la inteligencia artificial se acercó al nivel de rendimiento de los radiólogos cuando se consideraron solo los casos que sí podría interpretar. Y esto podría ser o acercar potencialmente la precisión del nivel del radiólogo a los médicos en un entorno clínico, especialmente cuando consideramos que pues los radiólogos en esta corte podrían tener un desempeño más alto, dado el éxito que ya habían tenido en el examen, y donde el informe radiográfico inmediato, por ejemplo, de rutina, por parte de los no radiólogos, no está disponible, ¿no? O el mismo de los radiólogos no siempre tienen un reporte inmediato, y los niveles de la formación y la exposición de la interpretación radiográfica pueden ser muy heterogéneos en diferentes escenarios clínicos. Me refiero, imagínense que las radiografías las está interpretando o el pediatra o el internista, el traumatólogo, el cirujano, ¿no? Pero sin embargo, la inteligencia artificial debe analizar, pues digamos, solo las radiografías para las que ha sido entrenada para interpretar, para evitar que se destaquen anomalías erróneas, ¿no? En aquellas, pues, consideradas como no interpretables.
lo que ocurrió en un caso, por ejemplo, en este estudio, y se sabe que ocurre en otras herramientas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, obviamente empiezan a dar diagnósticos que no existen. Ahí vienen ejemplos en donde el problema era un niñito, era un bebé, en donde el problema era intestinal y el algoritmo de inteligencia artificial puso un cuadro allá en el seno costrofagmático del lado derecho y dijo que había un neumotórax, obviamente donde no había, ¿no? Bueno, entonces, fíjese que curiosamente en este estudio, pues los radiólogos, y eso es interesante, ¿no? Porque digamos que ya, ¿se acuerdan que les dije que les pusieron una encuesta, ¿no? Que ¿cómo creen que le iría a la inteligencia artificial? Pues los radiólogos sobreestimaron el desempeño probable del candidato a inteligencia artificial, asumiendo que se desempeñaría casi tan bien como ellos mismos en promedio y que incluso lo superaría en al menos 3 de los 10 exámenes que ellos dijeron que estaba muy difícil y dijeron, pues yo creo que la inteligencia artificial le va a ir mejor. Y obviamente no fue el caso, ¿no? O sea, como ya se los platiqué, pero aunque esta, digamos, si le pudiéramos decir, esta reputación que tiene la inteligencia artificial porque la estamos asociando con otras que ya usamos, pues digamos que sería pues muy estimulante, halagadora, ¿no? Pues para el software o si le queremos llamar o personalizar el candidato a esta inteligencia artificial, pues por otro lado, fíjense que puede ser esto algo muy peligroso, ¿no? En situaciones en las que los radiólogos podríamos recurrir a la inteligencia artificial y, digamos, depender de ella para realizar algunas tareas diarias y que no las supervisáramos. Es decir, que confiáramos demasiado. A veces como confiamos, y me incluyo, en las aplicaciones para llegar de un lugar a otro, ¿no? En Waze, en Maps, en Google Maps, en fin. Llega un momento en que confías ciegamente en lo que te está diciendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un estudio del Pediatric Radiology del año pasado que esto ocurrió en el 18% de los casos en los que la inteligencia artificial se utilizó para la evaluación de la edad ósea en las radiografías, a pesar de que no era para lo que estaba destinado. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Fíjese que alternativamente los radiólogos y a lo mejor pues otros profesionales de la salud, pues podríamos, sí, todos, ¿no? Podríamos vernos demasiado influenciados por la inteligencia artificial, digamos que en algún momento, como les digo, incluso priorizando su opinión sobre la de nosotros mismos, ¿no? Porque como les digo, tenemos los autores le llaman ese sesgo cognitivo subyacente. O sea, creemos que la inteligencia artificial es mejor, o sea, que la máquina no se equivoca. O tenemos algunos, no digo que a lo mejor todos, sino para todos, pero yo creo que esa es una parte que sí tenemos que considerar, ¿no? Entonces, en un escenario futuro en el que pues, el rendimiento de la inteligencia artificial alcance el rendimiento de los humanos y la inteligencia artificial se adopte ampliamente en la práctica clínica para la interpretación radiológica, creo que la formación de los radiólogos podría o debería entonces de centrarse más en la evaluación de las radiografías para que la inteligencia artificial arroje simplemente resultados inexactos o no interpretables. O sea, ¿cómo podríamos analizar eso, no? O alternativamente el componente del examen, por ejemplo, del informe, pues a lo mejor dices tú, pues no digo que mañana, pero a lo mejor en unos años, dices, pues si esto se trata de encontrar fracturas, neumotórax, obstrucción intestinal, pues a lo mejor puedes quitar esa parte del examen, porque pues lo puede hacer una inteligencia artificial, puede ya estar cargada en un sistema de PACS, etcétera, y entonces hacer mejor el examen para que fueran, pues no sé, de tareas de razonamiento que fueran más complejos, como resolución de diagnósticos diferenciales, imágenes más complejas, que no nada más sea una simple radiografía. Porque si finalmente, como les digo, o sea, mucho de lo que nosotros hacemos, en este caso en particular que ellos están haciendo, que ellos están viendo, es decir, es normal, anormal, fractura, no fractura, oclusión, neumotórax, no neumotórax, en fin, pues a lo mejor, pues en eso las aplicaciones de estas van a ser muy buenas. Entonces, ya a manera de conclusión, ¿qué es lo que ya, si lo podemos decir así, qué es lo que ya se sabe sobre este tema? Bueno,
pues hay una gran cantidad de productos comerciales de inteligencia artificial aprobados y que ya están disponibles en el mercado. Y bueno, lo acabo de ver en Chicago, como les he comentado en algún otro podcast, radiología es el que más tiene peticiones ante la FDA para aprobar dispositivos, o sea, para aprobar algoritmos de inteligencia artificial. El problema para la inteligencia artificial, la ventaja para nosotros es que muchos de estos productos son, como se dice, y lo comentaba cuando hablaba del chat GPT, pues son adecuados para tareas de inteligencia artificial que se denominan en este terreno estrechas, ¿no? O lo que son muy específicas, o sea, no es una inteligencia artificial general. ¿Qué otra cosa se sabe? Bueno, que para la interpretación, por ejemplo, de radiografías de tórax y musculoesqueléticas, la parte aguda, pues se ha demostrado que la precisión diagnóstica que tiene la inteligencia artificial es muy alta, con tasas que van del 86 al 89, 90%. Y la otra cosa es que la mayoría de las pruebas de precisión diagnóstica que evalúan el rendimiento de la inteligencia artificial se han aplicado en diagnósticos simples, ¿sí? En lo que se esperaría que los radiólogos finalmente, bueno, era de lo que se trataba este examen rápido, pero finalmente, como les digo, los ejemplos que ya les he dado varias veces, pues son cosas que a lo mejor nosotros decimos, bueno, qué bueno que no me quitas tiempo en eso y que la inteligencia artificial lo puede identificar. ¿Qué cosas añade este estudio a lo que ya se sabía o en esta cosa muy particular de la comparación, presentación de exámenes, etcétera? Pues que bueno, el candidato de inteligencia artificial pudo aprobar 2 de los 10 exámenes simulados en comparación con un promedio de 4 exámenes simulados de los radiólogos que habían aprobado recientemente el examen. ¿Ok? Si solo le preguntamos de lo que está entrenado. Que las tasas generales, ¿sí? Así amplias de sensibilidad, especificidad y precisión fueron muy altas para las imágenes interpretadas por la inteligencia artificial. Una sensibilidad del 84%, una especificidad del 75% y una pues eficacia o especificidad así general que va hasta 79.5, como les dije, 80%, pues eso es muy, muy importante. Claro, si vemos la parte humana, pues fue, como les dije, 84%, 87%, 85% respectivamente en cuanto a sensibilidad, especificidad y precisión. Entonces, bueno, aquí termino con el análisis de este artículo, pero yo creo que hay muchas cosas que, como dice el podcast, tenemos que analizar. Créanme que en estos días, en cosa de días, están pasando muchas cosas con lo que tiene que ver con como les decía, con la inteligencia artificial. Justamente, creo que ya se los comenté, pero acaba de salir en Nature hoy, o ayer, creo que lo leí ayer o hoy, un editorial en donde publica, donde están viendo la cantidad de artículos en prácticamente todas las áreas de la ciencia, ¿sí? Porque yo en el chat anterior o en el podcast anterior les puse que esto tenía que ver más con la parte de narrativa, de escritura, de mercadotecnia y demás. No, esto tiene que ver con la parte de ciencia y en donde se están cada vez más poniendo como autor al chat GPT. O sea, eso se me hace bien desde el punto de vista, digamos, de transparencia, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues yo hice este artículo, pero me ayudó a redactarlo este algoritmo. No sé si aparte es como una especie como de burla. Hay una gran cantidad, el New York Times tiene una gran cantidad de ejemplos en donde pone una narrativa y le dice, ¿usted podría decirme si esto lo escribí yo, así como les puse en el podcast anterior, o lo escribió ChatGPT? La verdad es que es muy difícil. Y ya existen, obviamente, tesis, ya existe graduaciones, ya una gran cantidad de cosas que están pasando. Entonces, y lo que sigue, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Hoy justamente se anunció que Alphabet, que es la compañía esta de Google, despidió a 10,000 empleados.
Bueno, comparado con toda la compañía es creo que el 6%, tampoco es lo que hizo Elon Musk con Twitter, que quitó el 50% de los empleados, pero ya también pasó Microsoft, ya también pasó en Amazon, ya también pasó en otras compañías de estas. Y curiosamente, por ejemplo, Microsoft despidió mucha gente, creo que fueron 12,000, no me acuerdo, pero invirtió $10,000 millones en OpenAI, la empresa que les dije, sí, pues empresa que está construyendo el chat GPT. Porque ahorita estamos en el 3, dicen que el 4 que viene va a ser una cosa todavía más deslumbrante. Entonces, el otro que les dije, ¿sí? El MedPalm, eso es específicamente para medicina, ¿sí? O sea, es como un chat GPT, pero médico. Entonces, imagínense la posibilidad de, incluso de informe radiológico, supongo, o de informes médicos, o de, en fin, explicarle a los pacientes, obtener información. Creo que hay muchas cosas que vienen. A mí se me hace muy, muy estimulante todo esto, tratar de estar pues en línea con lo que está pasando. Yo voy a tratar de estarles pues comunicando algunas de las cosas que se me hagan interesantes con este tema. Y bueno, pues espero que haya sido de su agrado también, de su interés. Por favor, díganme sus sugerencias, sus comentarios al respecto en las diferentes redes, en el correo que tengo de aquí en la página de memorandum.mx o memolizondo@memorandum.mx. Y como siempre, agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el YouTube, muchas gracias. Espero que también, como lo dije ahorita, pues haya sido de su interés. Vamos a seguir en el tema y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.